¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué agrado de saludarles. Bienvenidos nuevamente a Visitando las Iglesias, aquí en las pantallas de Canal 2 de la televisión por cable. Como siempre, es grato poder llegar hasta su hogar y poder conocer a más hermanos que tienen testimonio y que obviamente gustan compartir de la palabra del Señor. Hoy día estamos con nuestro hermano Antonio Díaz, ayudante de pastor de la Iglesia Metodista Pentecostal de Villarrica, a quien queremos saludar. Bienvenido, hermano Antonio, a Visitando las Iglesias. Muy buenas tardes, hermano Pablo. Un honor para mí poder estar en este programa y poder dirigirme también a los demás hermanos, los que nos escuchan y nos ven. Y es un agrado. Primero vamos a comenzar conociendo quién es el hermano Antonio Díaz. Bueno, hay dos Antonio Díaz. El actual es ayudante de mi pastor, Ismael Bascur García, y de la Iglesia Metodista Pentecostal de Villarrica. Y el anterior, no sé si habrá tiempo para conocer mi testimonio. La verdad es que fui marcado por una vida egocéntrica antes de conocer al Señor. Fui muy autoritario, una persona buscando los aplausos de las demás personas. Trabajé siempre en el campo, pero me tocó trabajar a cargo de personas. Y parecía que a veces las personas, al darle un maltrato, la gente estaba con uno y lo apoyaba, iba en todo lo que es trabajo. Hace ya como 17 años que conozco al Señor. Me vine desde el campo. Tenemos un local que lleva por nombre Local del Humaco, de nuestra iglesia. Ahí empecé a caminar, no conociendo al Señor. Participaba, estaba activo e incluso buscaba participación en el púlpito, pero no porque lo sintiera o porque tuviera temor de Dios, sino que porque aparentaba algo que no era. Aparentaba ser un cristiano, aparentaba de ser una persona grata y me iba bien. Las personas me aceptaban, me recibían en el amor del Señor, pero yo no hacía mal uso tampoco de eso, pero no era sincero con las personas, y menos con Dios. Sí, claro. Estaba con mi esposa, ya llevábamos en ese tiempo cuando participé en el local del Humaco, llevábamos como 4 años viviendo con mi esposa. Teníamos una hija y mi vida se transformaba siempre en ser muy machista, celoso, controlador, posesivo. Cuesta hablar de esto porque sí, claro, le baja el perfil a los hombres, pero es la verdad y es parte de un pecado que uno lleva. Es importante que uno también lo pueda reconocer ahora, porque claro, muchas veces nos ha tocado pasar por esa situación de querer ser autoritario, posesivo, incluso esto que está muy de moda, que son los celos, y qué bueno que lo podamos reconocer como parte de nuestro testimonio. Amén. Mire, eso es lo que más marca mi vida. Pero todo parte porque no hay un cambio en nosotros. Sí, claro. Y es porque no tenía vicios. Yo todo lo controlaba. Fumé por que vi a los demás. Un año no me gustó, dije ya no fumo más. Después probé lo que era el alcohol. Viniendo de un papá que le gustaba mucho el alcohol. Pero no seguí esos pasos, sino que siempre dije yo tengo que controlar. Claro. Tengo que controlarme yo, controlar mi vida. Y por lo mismo trataba de controlar a las demás personas que más amaba. A las personas que amaba las tenía bajo control. Y eso es posesión, ser posesivo.
Los celos para mí eran una cosa que eran incontrolables. Y sé que hay un espíritu después llegué a reconocer, que hay un espíritu que lo ataca a uno y se le va a la mente, se le va al corazón y la persona pierde el equilibrio. Sí, claro. Y no se controla y eso causa daño y al final viven con uno por la presión que ejerce, por el miedo a que uno haga algo y así vive la compañera. Sin duda la familia ahí sufre quiebre y sufre distanciamiento también por esa misma situación. Por supuesto, y buscan refugio en otros lados y eso, mi esposa busca refugio en el Señor, nos congregamos y como digo yo siempre, eso lo tapé, eso lo pasaba. Pasaba inadvertido por delante de las demás personas. Luego de 4 años nos venimos acá a Villarrica con el consentimiento de mi pastor. Le pregunto yo, y mi esposa también por querer liberarse un poco de mi presión que hacía, porque yo era el que generaba recursos para la casa. Sí, claro. Entonces ella quería trabajar y ser un poco más independiente, pero era por lo mismo, por la presión que ejercía, que para ella era agobiante, desesperante. Ella lloraba en silencio, sufría mucho por lo que yo hacía. Y entonces ese tiempo lo converso con mi pastor y me dice, mire, ni un problema, váyase para Villarrica, ayer lo recibimos. Me vengo para acá, había muchos ofrecimientos de trabajo, de posibilidades de trabajo de varias partes. Y cuando llego acá no se hace ninguna, todo se diluye, no hay las propuestas que había, no había nada. Y eso me hace empezar a pensar, mi vida había sido siempre relacionada con el campo. Sí, claro. Entonces llegar a la ciudad para mí era algo sumamente complicado. Aprender nuevos trabajos, nuevas cosas que hacer. Yo me dedicaba mucho a la ganadería, agricultura, y tenía mucho conocimiento sobre eso, había estudiado para eso. Sí, pero en la ciudad muy poco se podía hacer con eso. Exactamente. Cuando llego acá, tuve que agarrar la pala y empezar a trabajar. Estaba a cargo de un fondo, le dicen administrador o encargado, pero llegar acá no me rebajaba el de trabajar en eso, pero me sentía distinto. Sí, claro. Porque ya no tenía quien mandar y entonces llego acá y sin trabajo busqué trabajo, pero siempre fui dado a que en la iglesia, trabajar en la iglesia, en la parte de materia y de paso también en la parte espiritual, pero como digo, sin aceptar al Señor Jesucristo, por años. Mire. Más de 4 o 5 años, así, tapando mi pecado, teniendo un doble estándar. Qué peligroso a la vez, hermano, de trabajar sin de tener a Cristo en el corazón por ser visto. Usted lo ha dicho con todas sus palabras, pero ¿qué pasa si hubiese venido el Señor en ese preciso instante y supuestamente usted está trabajando, predicando, a lo mejor usando el púlpito, sin tener lo principal dentro de su corazón, que es el Señor Jesucristo? Por eso amo mucho al Señor. Y para mí, si no soy fanático, no sirvo. O sea, soy un fanático del Señor. Un fanático del Evangelio. Amo mucho la palabra del Señor. Amo mi iglesia, en la cual fui recibido. Amo a mis hermanos. Y me dediqué a trabajar cuando ya el Señor... Creo también que el Señor nos marca. Sí. Y yo creo que yo estaba marcado por el Señor. Pero tenía que vivir esa vida para poder ser ejemplo para el resto, para poder tener testimonio, para llamar a los que están afuera y que pudieran, como dijera, no pasar inadvertido, porque hay mucha gente que trata de pasar inadvertido como yo lo hacía. Sí, claro. Pero ahora conmigo no pueden hacer eso. O sea, yo conozco cuando hay alguien que está complicado, cuando tiene celo, cuando es... entonces me sirve para dar consejo.
Mi pastor me ha usado mucho, perdón, para eso, acá en la iglesia, en los locales, en los campos, para prestar consejería. Pero no es porque yo sea una persona que me haya dedicado mucho a estudiar la palabra, porque todo lo que he aprendido ha sido por gracia. También por estudiar, por supuesto. Pero el consejo va por el testimonio vivido, por lo que me ha tocado vivir, por lo que he pasado. He llegado a la pobreza sin dejar de comer, ¿no? Eso venía de usted del campo a la ciudad con una visión de trabajo. No resultan las cosas, pero ¿dónde llegó? ¿Dónde vivió? ¿Cómo pudo salir adelante? Claro, se me ofrece un sitio. Acuerdo que en ese tiempo en los campamentos de acá, que era lo de la línea, y me parece que el otro era el Áureo Vicuña, por ahí donde la gente se haya hecho toma. Y a ese extremo, y me toca llegar a vivir a la línea, que para mí, no por las personas, sino que por la forma de vida que yo tenía, llegar a eso, a vivir en una parte donde no hubiera baño, donde no hubiera agua potable, era muy complejo. Sí, claro. Entonces, denigrante para uno por el orgullo que tenía. Y me toca irme al campamento en la línea. Ahí, cuando empezamos a vivir ahí, mi pastor me dice: ¿sabes qué, hermano Antonio? Vas a tener que levantar un local. Es más, los nombra a mí y a mi esposa, viniendo con tantos problemas matrimoniales, los nombra de jefes jóvenes. Me acuerdo que estaba una hermana anciana entre los jóvenes que habían de la iglesia, y tenía alrededor de 70 años. Entonces, como curioso, sí, claro. Es decir, y a mí me complicaba. Yo decía: ¿cómo voy a hacer para que mi hermana no se sienta incómoda por la juventud? Porque yo fui medio, no desordenado, pero muy bueno para la talla, para hablar cosas livianas. Y entonces decía: para poder conquistar a los chicos tengo que ser natural. No tengo que ser el mismo en la calle, en la iglesia, en el trabajo. Sí. Y esa pantalla que tenía, el Señor me la quebró. Cuando estuve a punto de perder mi matrimonio, ya con mi esposa, nos separamos. Estuvimos muy mal. Pasaron meses mal, años mal. Y en un momento de esos celos que uno alimenta, me quise quitar la vida. Y resulta que cuando intento, más de cobardía, porque no de otra cosa, el que dice que es aniñado, que va siempre al choque, que va al frente, es el cobarde más grande. Sí, claro. Y lo digo yo porque yo viví así. Yo no tenía problema para hablar con alguien, para enfrentar a alguien. Pero distinto es cuando uno conoce al Señor. Amén. Se cae todo. O sea, llegar al Evangelio es cementerio de elefantes, de leones. Sí. El Evangelio del Señor lo transforma. Amén. Vamos a seguir hablando. Estamos con el hermano Antonio Díaz, conociendo este testimonio maravilloso de lo que Dios ha transformado en su vida. Él lo ha dicho textual, ¿cierto?, de cómo era. Vamos a conocer cómo el Señor también ha ido obrando en este maravilloso testimonio. Vamos a hacer un alto. Quédese con nosotros. Ya volvemos. Seguimos conversando y conociendo a nuestro hermano Antonio Díaz, ayudante pastor de la Iglesia Metodista Pentecostal de Villarrica, y aprovechamos nuevamente de agradecer siempre la voluntad del pastor Ismael Bascur, que nos permite estar en su templo compartiendo y grabando nuestro programa. El Señor ya quiere transformar, quiere tratar con usted, pero hay algo importante: se quiso quitar la vida, síntoma que no tenía el Señor en su corazón, porque el que tiene el Señor en su corazón no querría atentar contra su propia vida, pero tuvo que humillarse. Amén.
cuando encuentro que nadie me presta la atención suficiente, porque también eso es para llamar la atención. Sí, claro. No está la atención suficiente. Veo a mi hija, tenía 6 años, y digo, voy a dejar a una niña que no tiene culpa, a mi esposa que tampoco tenía culpa. Si la culpa era mía de ser tan orgulloso de los celos. Entonces le dije al Señor, lo provoqué. La verdad, soy honesto en decir, le dije, Señor, si existe, entonces cámbiame. Porque como era orgulloso y era medio macanudo, disculpe la expresión, le dije eso al Señor, y hubo un proceso de 4 años, 5 años más o menos, donde la pasé muy mal, pero el Señor estaba ahí en todas. Amén. Y con la responsabilidad ya de jefe de jóvenes, aquí en la iglesia están la mayoría evangelizados. Entonces había que salir a buscar afuera. Y con mi esposa me decía, ya anda donde mi pastor y pregúntale qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a organizar. Entonces ya tomaba mi bicicleta, en ese tiempo tenía bicicleta. El Señor me ha bendecido, me ha dado añadiduras también. Amén. Y vine a donde mi pastor a hablar a la casa de él y le digo, me pregunta cómo está. Y yo le digo, sí, ahí más o menos. Me toma el brazo y me dice, échele para adelante, me dijo, déjese de cera. Entonces no me dio espacio para preguntarle qué iba a hacer. Llego a la casa y me dice mi esposa, ¿y cómo te fue? Yo le digo, mira, me dijo mi pastor que le echara para adelante. Nos reímos los dos y nos fuimos a las plantas del Señor. Oramos al Señor. Amén. Y le pedimos que Él los dirigiera, que nosotros fuéramos ayudantes de lo que Él programara, de lo que Él quisiera. Y empezamos a conquistar jóvenes, drogadictos, alcohólicos. Como yo no tenía conocimiento de eso porque vivía en el campo, para allá era muy poco de que se hablaba de eso. Entonces no conocía el real peligro que de repente esos jóvenes podían ser para una persona cuando se acercaba para conversar, porque la mayoría de pandillas y agresivos en ese estado que estaban. Pero con eso de no conocer, lo que sí siempre tuve, pienso que Pedro era uno de los... O sea, me parezco un poco a Pedro. Medio brusco para las cosas, con poca palabra, pero sí una persona que va al frente, que va adelante, que camina por una responsabilidad, por obediencia. Y yo creo que para ser un siervo del Señor, para ser una persona que trabaje en la obra del Señor, tiene que ser obediente. Amén. Si no es obediente, porque tiene que obedecer a la palabra. Así es. Tiene que obedecer a sus autoridades, a las cuales están por delante. Amén. Y si no tiene eso, uno fracasa. Amén. Disculpe que le interrumpa un poco, pero no quiero dejar pasar cuál fue el encuentro cuando el Señor ya transforma su vida. Cuando, después de haber venido de mi pastor, a él le pidió consejo querer pedirle que ni siquiera alcancé a hablar. Entonces ahí con mi esposa oramos y yo me rendí a las plantas del Señor. Amén. Le dije que Él hiciera lo que quisiera conmigo y que estaba dispuesto a ir al frente en todo. Amén. Y se me empezaron a dar posibilidades de todo trabajo en la iglesia. Me mandó con un oficial una vez al hospital sin saber hacer visitas y yo siempre fui adelante. Mi pastor me mandaba a algún lado, ahí estaba. Y por eso creo que todo lo que el Señor me ha permitido vivir ha sido por obediencia. Amén. Pero ya no era por ser visto, sino que tenía un compromiso. No, hubo una convicción completa de que el Señor estaba conmigo y me aseguré siempre de eso. Le aprendí a creer al Señor. Amén. De que si decía, mira, tienes que ir y hablarle a esa persona y deja que el Señor haga, y le creía al Señor que Él hacía
lo más importante, los cambios. Amén. Creí en los cambios del Señor, porque el Señor empezó a cambiar mi vida. Empecé a dejar de sentir celo, pero había momentos que se me atacaban, como dice la palabra del Señor, que se limpia la casa. Pero cuando la encuentran vacía, llegan 7 espíritus más. Y eso me atormentaban y quería sentir celo de nuevo. Pero me iba a las plantas del Señor y el Señor me cambiaba rotundamente el cambio de mentalidad. Y me calmaba mi corazón, porque los pensamientos se van de la mente y luego pasan al corazón. Y eso es lo que hace actuar a la persona. Y cuando ya el Señor transforma mi vida, pero no fue de golpe, yo fui paso a paso. Claro. Con muchos años, como digo, 5 años por lo menos, 4 o 5 años. Pero en la valentía que lo que iba, el Señor hacía cosas. Como le decía, cuando me mandó a visitar a una enferma al hospital, entonces me da el nombre y me dice que vaya. Y mi hermano oficial no llegó, pero yo no creo que él no haya tenido voluntad, sino que creo que fue el Señor que permitió que yo fuera. Con mucho miedo llegué ahí escondiendo mi Biblia, tratando de pasar inadvertido por delante de los demás, pero dije, yo tengo que obedecer y voy a ir, porque si me van a preguntar, ¿y fuiste? ¿Y qué respuesta doy? Empecé a tener temor de Dios. Sí, claro. Y temerle a la autoridad, como administradores que son de la obra del Señor. Entonces llegó y el esposo de la hermana que iba, que eran inconversos ellos, entonces me dice, me ve de corbata, dijo este evangélico, y me llama para la sala donde estaba su esposa. Ella estaba durmiendo y me dice, ¿usted viene de parte del pastor Ismael? Amén, le digo, sí. El pastor Ismael me dijo que usted venía, iban a orar, iban a leer la palabra del Señor. Entonces yo entiendo que el Señor me está diciendo lo que tenía que hacer. Amén. Porque yo era nuevo en esto. Entonces oré al Señor con toda la convicción que Dios estaba ahí. Oré por la enferma, leí la palabra y hoy día caminé en la iglesia. Entonces eso me fue dando convicción. Amén. Me fue dando seguridad. El Señor ha ido respaldando Todas las decisiones que he ido tomando. Amén. Porque las consulto con Él. Le tengo temor a las cosas de Dios. Creo que si los años para mí no me sirven, si cuando llega la presencia del Señor no tenga nada que decir, no haya nada escrito en el libro de las obras, en el libro de las memorias, me preocupa eso. Y por eso me esfuerzo a la obra del Señor de trabajar siempre. Logramos tener más de 40, 60 personas en el grupo jóvenes, todos de afuera. Entre esos los hermanos Barrio, que ustedes lo han escuchado nombrar. Sí. Esos chicos fue en ese tiempo que se convirtieron al Señor. Y yo pude ver eso. Familia Álvarez, hijos de cristianos, que también se convirtieron al Señor, porque venían del aburrimiento que dicen los jóvenes que tienen cuando los llevan a la iglesia. Sí, claro. Pero el Señor hizo transformaciones, pero rotundas. Y lo hemos visto, conocemos también la historia de ellos y lo vemos activo aquí dentro de la iglesia del Señor. Hermano, para ir concluyendo ya nuestra entrevista, yo sé que hay mucho que decir y el Señor ha sido maravilloso y bondadoso con nuestras vidas, en especial con usted. Queremos que le envíe un mensaje a aquellos hermanos, esa va a ser su cámara, para que usted hable con nuestros televidentes, aquel hermano que está detenido, no ha caminado más en el Evangelio, o está entrando en este juego de querer ser visto y no querer rendirse y humillarse a las plantas del Señor. Su cámara para que pueda entregar un mensaje a aquellos. Amén. Mire, para usted que está pasando por estos momentos que son muy complicados, que, como decía, complican la mente, tanto por los celos, porque quiero hablarle a las personas que sufren de estos males, que donde Satanás se aprovecha de eso.
Mire, ¿sabe qué? Para hablar con el Señor no es difícil. Es como lo hacemos con el hermano Pablo. Es como lo hacemos con cualquier otra persona. Dios lo único que quiere es que uno le crea a Él por intermedio de su palabra. Y se rinda ante Él, que le reconozca como su Salvador personal. Que diga, estoy aquí, Señor, no sé qué hacer, pero quiero que tú guíes mi vida. Cuando uno se rinde de esa forma ante las plantas del Señor, el Señor empieza a cambiar la vida de uno, los pensamientos, y le ayuda para ir avanzando, ir caminando. Pero cada vez que te sientas débil, no acudas a las personas que no te puedan dar un buen consejo, sino que acude a las personas adecuadas, a la persona que trabaja en una iglesia, a un pastor. Allégate a alguien que te pueda dar un buen consejo, que conozca la vida del cristiano con testimonio. Eso sería mi consejo, eso sería lo que yo le podría decir a una persona que está pasando momentos difíciles, porque los celos es una complicación muy grande y es lo que lleva a muchas familias a tener femicidio. Sí, claro. Y cuesta reconocerlo. Si yo lo reconozco hoy porque tengo una familia que Dios transformó. Amén. Si no, no me atrevería tampoco a contarlo. Porque a veces parece que fuera denigrante decir, mire, yo fui celoso. Pero cuando uno tiene la convicción que el que lo ha cambiado ha sido Dios, no uno. Yo cambiaba una semana, bien, llegaba el fin de semana y se me olvidaban los cambios. En cambio, cuando el Señor me cambió, hasta la fecha, Dios siempre me apoya y está ahí. Amén, qué hermoso. Vamos a orar. Quiero que terminemos esta sección, este programa, orando. Y Amén. le voy a pedir, por favor, que guíe la oración. Amén. Dios y Padre amado, Amén, Padre. te damos las gracias, Señor bendito, por este programa. Gracias, Padre. Por mi hermano Pablo, Señor amado, por mi hermano Fernando, Dios bendito. Te ruego que te glorifiques en ellos, oh Señor amado. También en la vida de los cuales, oh Padre bendito, están pasando por este momento difícil Sí, Señor. que, como decía mi testimonio, de no creerle al Señor, de no rendirse a las plantas del Señor y muchas veces tratar de ser visto en la iglesia. Ayuda a esos hermanos, guarda a esas personas las cuales sufren de esa molestia que es ser celoso, ser posesivo. Permite con tu presencia poderosa en sus corazones, Señor, que hayan cambios rotundos en sus vidas, oh Padre bendito. Padre. Te lo rogamos porque eres bueno, Señor amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano Antonio Díaz, gracias por compartir con nosotros su testimonio. Amén. Gracias a usted. Visitando las iglesias, aquí en la Iglesia Metodista Pentecostal. Enviamos al finalizar nuestra sección, nuestra cápsula, un saludo a todas aquellas personas que están siguiendo nuestro programa semana tras semana. Gracias, que estén bien.